¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy el pastor José Vidal de Iglesia Monte Sinaí, acá en Yepocapa. Estoy bien alegre, estoy agradecido con Dios de poder llegar nuevamente hasta sus hogares. Bien, mis amados hermanos, amigos que nos han escuchado durante ya estas semanas, quiero decirles que iniciamos una serie de mensajes que le hemos titulado Un verdadero pueblo de Dios. Lo que está pasando, si bien es muy difícil, solo son señales de que Cristo viene por su iglesia. Debemos estar preparados y por eso hemos decidido tomar este tiempo para predicar acerca de esta serie de mensajes. Y hoy quiero predicar bajo el tema Una nueva criatura. Una nueva criatura. Tú eres una nueva criatura. Todas las personas, todo el ser humano, todo hombre, toda mujer que viene y recibe a Cristo en su corazón es una nueva criatura en Cristo. Quiero que vayamos al segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segundo libro de los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Voy a volver a repetir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos en algún momento hemos recitado este pasaje. Es un pasaje muy conocido por todo el pueblo cristiano. Pero la mayoría lo conocemos y en algún momento nos ha servido para exhortar a alguien, para motivar, incluso nos ha servido para sentirnos parte de algo nuevo en nuestras vidas, ¿sí? Cuando por alguna razón, mis amados hermanos, nos ha hecho sentir que somos parte de algo nuevo y ha provocado en nosotros algo en el interior como título, ¿sí? Este pasaje en muchas ocasiones ha provocado en nosotros los cristianos algunos títulos. Leemos el pasaje: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y ha traído como consecuencia que nosotros tengamos personalmente algunos títulos. Algunos nos llamamos, cuando leemos este pasaje, herederos o coherederos de Dios, ¿sí? Algunos dicen, no, somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, y qué bueno, o escogidos del Altísimo, ¿sí? Creo que hemos tomado estos títulos cuando nos ha motivado este pasaje. Sin embargo, creo que de repente también hemos malinterpretado este pasaje. Este pasaje nos debe mover más a ser agradecidos con Dios, nos debe animar a evaluarnos a nosotros mismos, ¿sí? Debemos evaluarnos a nosotros mismos y confrontarnos con la verdad. Debemos confrontarnos con la verdad, ¿sí? Si somos o no somos hijos de Dios verdaderamente. Es precioso saber que todo el Señor lo ha hecho nuevo, que mi vida vieja pasó, ¿sí? Que mi pasado Él lo perdonó y que ha hecho de mí una nueva criatura, ¿sí? Pero debemos entender algo muy importante, ¿sí? No solo es leerlo, recitarlo. Esto nos debe exhortar, nos debe motivar a analizar en nuestro corazón si de verdad somos hijos de Dios, si verdaderamente lo somos. Pues aunque no deja de ser un pasaje alentador, pues saber que Cristo perdona todos nuestros pecados y cada uno de nuestros pecados, Él se ha olvidado de ellos y todo esto pasó a la historia. Aunque es motivador ser perdonado completamente de todos nuestros errores que nos condenaban eternamente, no deja de ser, de otro lado, preocupante que la nueva criatura de que este pasaje habla aún no se deje ver en el creyente. Este es el detalle. Pues de un tiempo, o quizá mucho tiempo, de estar en el camino del Señor y que la nueva criatura del que este pasaje habla aún no se vea en el creyente. Por eso les decía que es un pasaje muy motivador,
Pero es un pasaje que nos debe exhortar y debe llamarnos la atención si esa nueva criatura en verdad se manifiesta en tu vida o en mi vida, ¿sí? Entonces, vamos a analizar este pasaje, vamos a predicar hoy bajo este tema, una nueva criatura, y vamos a ver algunos puntos. El primer punto que quiero que veamos en esta oportunidad es la profundidad del pasaje. Sé que lo sabes de memoria, sé que te lo has memorizado, sé que lo has recitado, pero miremos la profundidad de este pasaje. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo que el pasaje expresa es que la persona que en verdad tiene a Cristo y es como alguien que acaba de ser creada nuevamente, eso es lo que el pasaje está diciendo. El pasaje dice que si tú tienes a Cristo en tu corazón, si lo has hecho tu Señor, tú has sido creado de nuevo. ¿Sí? Significa que tú eres eso que dice el pasaje, una nueva criatura. Esto significa que la persona a partir de ahí ha adquirido una nueva escala de valores. La persona ha adquirido una nueva escala de principios. La persona ha adoptado, después de ser una nueva criatura, nuevas reglas, ¿sí? No es algo que te van a imponer, no es algo que te lo van a exigir, es algo autoimpuesto. Esto lo provoca Dios en tu corazón, ¿sí? Has adquirido nuevos valores, nuevos principios, nuevas reglas y finalidades y objetivos nuevos, ¿sí? Resulta que después de que tú conociste al Señor en tu corazón, tú le has recibido y Él te ha salvado y estás agradecido, hoy cambiaron tus planes. Tú tienes hoy planes para Dios. Los planes para ti y tu familia cambiaron conforme al propósito de Dios. Entonces, aunque sigue siendo el mismo hombre en el mismo cuerpo, el espíritu nuevo, ¿sí? El espíritu nuevo que mora en la persona ha hecho que cambie su carácter, ha hecho que cambie su conducta. Nosotros debemos entenderlo, ¿sí? Su manera de ver la vida y su manera de ver a las personas ha cambiado, porque esa persona es una nueva criatura. Todo esto ha provocado que la persona vaya poco a poco reflejando cambios en su exterior, producto de su cambio interior. El espíritu va a trabajar de adentro para afuera. El espíritu va a sanar tu alma, va a sanar tu corazón. El espíritu va a hacer que tú tengas algunos cambios muy importantes, pero es poco a poco, ¿sí? El espíritu va a provocar el cambio en tu interior que se va a ver reflejado en tu exterior. Debemos entender esto. Entonces, la nueva criatura tiene cambios importantes. La relación que inseparablemente hay ahora entre el Espíritu de Cristo que mora en el ser humano y el hombre, ¿sí? El Espíritu mora en el ser humano. Ahora hay un espíritu que mora dentro de ti, ¿ok? Modifica todos los aspectos de la vida del individuo o persona como tal. El espíritu no va a ser solo un pequeño cambio en tu vida. El espíritu no va a ser únicamente solo algunos ajustes en tu vida. El espíritu de Cristo que mora en el ser humano va a hacer un cambio completo en la vida de él, completo, ¿sí? El pasaje es profundo, debemos de entenderlo. Este pasaje es profundo, pues Pablo ha hablado con el corazón. Pablo está hablando con su corazón porque él está hablando de su experiencia con Cristo. Pablo
tuvo una experiencia con Cristo, tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y después de ese encuentro personal con Él, Él no pudo seguir siendo el mismo hombre. Él no pudo seguir siendo el mismo perseguidor de la iglesia. Pablo cambió. Entonces, cuando Pablo da este pasaje, él definitivamente hace algo importante. Él deja claro que la persona que tiene a Cristo se ha convertido en una nueva creación de Dios por la experiencia vivida por él mismo, por la experiencia que el mismo Pablo tiene. Una experiencia de cambio radical. La experiencia que Pablo nos está dejando es radical. En otras palabras, una persona que ha tenido una experiencia personal con Cristo, y si Cristo en realidad mora en ella, esa persona no podrá ser jamás la misma de antes, ¿sí? Es una nueva criatura en Cristo Jesús, sencillamente. En Romanos, el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, dice de esta manera, Romanos 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este pasaje lo dice claro, como Cristo resucitó de los muertos, ¿para qué? Para la gloria del Padre. Nosotros cuando recibimos a Cristo, en nuestro corazón debemos entender algo muy importante, que somos resucitados de la misma muerte, pues estábamos condenados a vivir eternamente en condenación. Entonces, cuando recibimos a Cristo, hemos resucitado de esa muerte, es decir, de la condenación eterna en el infierno a vida eterna en el cielo. Bendito sea el Señor. Cristo resucitó y con esto glorificó a Dios y Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, debemos entender esto. Nuestra nueva vida en Cristo debe glorificar a Dios. Esta nueva vida que Cristo me ha dado debe glorificar a Dios. Nuestra conducta de una nueva creación debe producir en cada uno de nosotros frutos que hagan que las personas glorifiquen a Dios. Este es el punto. No se trata de ser una nueva criatura para presumir. No se trata de ser una nueva criatura para exaltarnos. Se trata que hemos sido justificados por Cristo, pero para glorificar a Dios. Que muchas personas glorifiquen a Dios porque ven en nosotros una nueva criatura. Maravilloso. Lo segundo que quiero hablar en esta oportunidad es la capacidad que tiene la nueva criatura, ¿sí? La capacidad de discernir lo que viene de Dios. La nueva criatura, mis amados hermanos, mis amados amigos, la nueva criatura tiene una capacidad dada por Dios de discernir lo que realmente es de Dios. Quiero que me acompañe al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. Este es ese encuentro maravilloso con Nicodemo. Y dice el pasaje de esta manera, Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Repito, de cierto
te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús deja claro algo, porque este es un maestro de la ley, que el reino de Dios está delante de sus propios ojos. Le está dejando claro a Nicodemo que el reino de Dios está delante de sus propios ojos, pero que si no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. No es de extrañar que nosotros le hablemos a muchas personas acerca de Cristo. No es de extrañar que a pesar que les expliquemos, no comprendan. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. No pueden ver el reino de Dios. Muchos han dicho, he escuchado muchos cristianos decir, ¿qué hubiera dado por conocer a Jesús personalmente? ¿Qué no hubiera dado yo por conocer al Maestro personalmente? He escuchado a muchos decirlos. Pues este hombre, como muchos de aquel tiempo tuvieron ese privilegio, Nicodemo tuvo este privilegio, pero no pudieron ver, no pudieron discernir que Dios estaba delante de ellos y le dieron la espalda. Este pueblo tuvo la oportunidad en este tiempo de ver al Hijo de Dios, al mismo Dios encarnado, caminar entre ellos, pero no lo pudieron ver porque no habían nacido de nuevo. No lo habían hecho. No eran una nueva criatura. No tenían el discernimiento dado por Dios para poder ver el reino de los cielos. La nueva criatura en Cristo tiene el discernimiento de parte de Dios de lo que es de Dios, de lo que Dios revela. La nueva criatura puede discernir todo aquello que viene de Dios. La nueva criatura puede discernir lo que verdaderamente es de Dios porque Dios se lo revela. La nueva criatura puede entender el propósito y la voluntad de Dios porque es revelado por Dios. Muchos siendo salvos parecieran que aún no lo son porque no han tenido crecimiento espiritual. Esto es tremendo. Es triste escuchar cuando algunos les dicen que dejan mucho que desear. Pero debemos de poner atención a que Nicodemo conocía las Escrituras. Las personas lo tenían por maestro, pero la triste realidad era que solo era un religioso más, porque no había nacido de nuevo. Yo no quiero pensar que este sea el caso de algunas personas. No quiero pensar que este es el caso de alguien que ha estado muchos años en la iglesia. La pregunta de hoy ¿es esta la realidad de algunos dentro de la iglesia hoy? ¿Es esta la realidad? Es triste, mis amados hermanos. Es triste cuando creyentes se comportan como que no lo fueran. Es lamentable que muchos dentro de las iglesias se esfuerzan por frenar la obra de Dios. La pregunta es, si alguien intenta frenar la obra de Dios, ¿puede ver el reino de Dios? La realidad es que no pueden ver el reino de Dios. ¿O sí lo pueden ver? Dos cosas pueden pasar. La primera, realmente no ven el reino de Dios. Y la segunda, no tienen la madurez espiritual para poder caminar en el reino de Dios. Como dije a un principio, es un pasaje que debe exhortarnos y confrontarnos a la vez. Porque si alguien no puede ver el reino de Dios, entonces es un Nicodemo. Si alguien no puede ver el reino de Dios, podríamos decir que es como Nicodemo, que conoce la palabra de Dios,
pero no ha nacido de nuevo. Predica y enseña la palabra de Dios, pero aún no se ha dado cuenta que solo es un religioso más que necesita ser salvado por Cristo Jesús. El Evangelio, según San Juan, en su capítulo 3, le sigue diciendo a Nicodemo. Miremos lo que le dice en el versículo 19 y 20. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Miren lo que dice el versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. A Nicodemo, Jesús le dijo también que si alguien no ha nacido de nuevo, sus obras son malas. Y no les gusta que le reprendan por lo malo que hacen. Esta es una evidencia tremenda de lo que es este pasaje. Prefieren alejarse de las personas que los exhortan. Personas que quieren el bien del otro. ¿Conoce a personas así? ¿Las conoce dentro de la iglesia? Esto es fuerte. Esto es un cuadro difícil que necesitamos como cristianos analizarlo. Necesitamos comprenderlo. Necesitamos nosotros de verdad trabajar en nuestro corazón y entender esta gran realidad, ¿sí? Que tenemos la capacidad, todo el que ha nacido nuevo tiene la capacidad de discernir todo lo que es de Dios, pero quien no ha nacido de nuevo no la tiene. Y voy a hablar de un tercer punto. La nueva criatura refleja a Cristo. La nueva criatura refleja a Cristo. ¿Tú te has denominado una nueva criatura? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Bueno, la nueva criatura refleja a Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Has dicho que has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Te llamas un hijo de Dios? Porque si tú te llamas un hijo de Dios, tú has recibido a Cristo en tu corazón. Ahora, la nueva criatura refleja a Cristo, porque el que mora en él es Cristo. La voluntad de Dios es que cada uno de los creyentes refleje a Cristo. Debemos reflejar a Cristo en nuestro carácter, en nuestra conducta. Cristo debe ser reflejado. En el amor Cristo debe ser reflejado, y en buenas obras Cristo debe ser reflejado. Pablo dice que el creyente ya no debe de permitir vivir por sus propias emociones o impulsos carnales, sino que el Espíritu de Dios lo guíe a ser cada día más como Cristo. Hermanos, esta es una realidad. La nueva criatura refleja a Cristo. La vida cristiana que debemos vivir, mis amados hermanos, es la vida de Cristo. Es el Espíritu Santo de Dios
que nos permite que cada día nos parezcamos más y más a Cristo. En la medida que el Espíritu Santo va trabajando en nuestros corazones, en la medida que el Espíritu Santo va haciendo el trabajo en nuestra vida, en la medida que nosotros permitimos que el Espíritu Santo trabaje, Cristo va a ser reflejado en nuestra vida. Es el Espíritu Santo de Dios que nos permite que cada día nos parezcamos más y más a Cristo, a tal punto que nosotros logremos darlo a conocer a Él y no a nosotros. Esto es un asunto importante. Estamos aquí para dar a conocer a Cristo. Estamos aquí para dar a conocer a Jesucristo, a nuestro Salvador, no a nosotros. En primera de Juan, en el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice la palabra: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El cristiano quizá no es consciente, mis amados hermanos, de lo que está sucediendo en el momento, ¿sí? Pero en realidad es que el cristiano tiene el privilegio de vivir por medio del Espíritu Santo la vida de Cristo. Estamos aquí para vivir por medio de Cristo, o Cristo se manifieste por medio de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice la palabra del Señor: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Lo repito? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes en Cristo, como nuevas criaturas, es grande. Y ser una nueva criatura en Cristo es realmente eso, una nueva creación de Dios. Ya el Señor nos perdonó todo lo que éramos antes. Es historia del pasado. No puedes seguirte culpando por lo que fuiste antes. Debes aceptar la gracia de Dios, el perdón de Dios. Esto es una gran bendición. Que el Señor perdone todo tu pasado y haga de ti hoy un hijo de Él, una nueva criatura. Así que tú no puedes seguir viviendo en adulterio. Tú no puedes seguir viviendo en fornicación. No puedes sentir ya culpa por la hechicería en la que practicaste en tu vida pasada. La drogadicción y el mal que ocasionaste, las borracheras, son cosas del pasado. Cristo te perdonó. Las infidelidades, la restauración de tu matrimonio, es Cristo el que lo ha hecho. Mujeres que han participado incluso en prostitución, ya no te culpes más. Él te ha perdonado. Cualquier otro pecado, por atroz, mis hermanos, que fuera, Cristo lo perdonó desde el momento que nos entregamos a Él. Él perdonó el pecado más vil que nosotros hayamos cometido. No podemos seguir viviendo en el pasado. Por lo tanto, tampoco puedes seguir viviendo así, en pecado. Debes empezar a vivir como una nueva criatura. Amén. Y voy terminando. Quiero que te quede claro esto. El Señor no es que pasó al otro lado de la hoja que no estaba muy manchada de tu vida. Tampoco es que el Señor lo que hizo fue
lo voy a hacer un poquito mejor a él, no, o a ella. Mucho menos puso un parche para que no se notara tanto lo que nosotros fuimos en nuestra vida pasada. El Señor nos ha hecho una nueva creación, personas nuevas, donde todo lo que Él está poniendo es para que actuemos como lo que somos, nuevas criaturas, creados nuevamente para vivir y para hacer la voluntad de Dios. Así que yo espero que esta palabra haya bendecido tu vida.